Buenas noches a todos nuestros amigos, a todos nuestros radioescuchas. Pues iniciamos a la media 67. El tema que tenemos como apertura es el que, pues, 70 años de la derrota del nazifascismo, 70 años de la rendición que llevaron a cabo los generales rusos, eh, 70 años de desarmar a Hitler en el corazón de Berlín. Eh, Vaya, es una historia bastante compleja, un escenario en donde por principio pues Stalin firma pues un acuerdo de no agresión con Hitler. Sabemos que Hitler no cumple ese acuerdo, e invade todo lo que es prácticamente ahora lo que conocemos como aquello que fue el cinturón geoestratégico de la URSS, parte de Ucrania, Eslovenia, Letonia, y prácticamente Hitler pues, le da un golpe muy fuerte a Stalin, y es la resistencia del pueblo, me atrevería a decir yo, más bien que la estrategia, no la estrategia de Stalin, sino la resistencia del pueblo soviético, quien avanza, hace retroceder al ejército eh, nazi, y finalmente logra llegar primero, y no como la historia nos ha querido, la historia hollywoodense nos ha querido, digamos, de una u otra forma presentar, como si el desembarco en Normandía haya sido la clave, la pieza fundamental de la derrota del nazismo. Fue evidentemente la posibilidad del ejército soviético de poder pisar, fue el ejército rojo quien pudo detener el ataque fascista. Y bueno, eh, ahora hay una discusión bastante fuerte. Hay historiadores europeos que han puesto el dedo en la llaga para poder tratar de reentender o reinterpretar más bien la historia de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, ha habido una discrepancia muy fuerte, porque pareciera que ahora el nazismo busca de una u otra forma ser comprensible, ¿no? Al volverlo comprensible, entonces se presenta como un fenómeno en donde hay todo un sinónimo de causa-efecto que coloca, pues, de una u otra forma para lavar culpas respecto del fascismo. Bastante peligroso ese discurso, porque empieza a permear dentro de lo que es ahora la Unión Europea. Es un discurso bastante fino y que está en el aire, por supuesto que está en el aire, porque pues, resulta que ahora los alemanes, y en la disputa que se tiene actualmente entre Alemania y Rusia, no se genera una celebración en conjunto, eh, no se genera una celebración respecto de la liberación de los campos de concentración, no se invita a, a Vladimir Putin a la celebración respecto de Auschwitz. Pero ahora la marcha, digamos, de la victoria del Ejército Rojo es agarrada, estos 70 años de la victoria del Ejército Rojo, es agarrada por Putin. Y hay algún tema bastante especial, porque es el fascismo está de regreso en Europa, y no solo está de regreso como una forma ideológica, sino además está de regreso en un sentido bastante delicado. En Grecia, el 25% del parlamento es manejado digamos, por nazis que abiertamente se declaran nazis, abiertamente se declaran profascistas, que es el partido Amanecer Dorado. Y este partido, que casi toda su dirección está en la cárcel, pero de todos modos en las votaciones son votados. O sea, este tipo de políticas están siendo votadas ya, están de regreso en la escena. Y hablar de la experiencia o la tendencia del nazifascismo en la actualidad, en esta vuelta de siglo, me parece bastante importante, porque se empiezan a generar escenarios bastante complicados, en donde ya no solo está esta idea de esta ideología, sino hay una reconfiguración del mercado mundial que está llevando hacia allá las cosas, que generan una situación bastante delicada. Y lo que veo, Tania, me parece muy importante recalcar que
los mandatarios latinoamericanos están ahí haciendo una presencia, no solo como en esta alianza nueva política que se tiene con Rusia y la región, sino también como mandando un mensaje. Me parece bastante importante la presencia de Raúl Castro y de Nicolás Maduro. Eh, de hecho, habría que recalcar, es la segunda visita de Nicolás Maduro a Rusia en 6 meses, algo bastante crucial. Ahora también se plantea la visita de Cuba para formar parte de la asamblea que se tiene respecto de Europa del Este para ver esta situación respecto de la guerra. Vaya, son varios mecanismos, son varios mensajes. Tania, ¿tú cómo lees esta visita en el marco de todo este escenario que acabo pues, que está pues en el aire? Sí, César, yo creo que son varias aristas las que justamente se conjuntan muchas cosas en este contexto histórico que estás dando y también trayéndolo hacia el punto de la vigencia en este momento y la importancia, ¿no?, de discutir el tema, sobre todo en torno a la derrota del fascismo. Porque si bien es cierto, el término de la Segunda Guerra Mundial, lo que en realidad enfatiza pues es justamente que una serie de naciones se articulan alrededor de este debate y pues hay una alianza, ¿no?, en términos estratégicos y geopolíticos para atacar el surgimiento de esta corriente, ¿no? En este momento me parece que, como bien lo mencionas, comienza a resurgir con mucha fuerza el planteamiento del fascismo y no solo eso, sino que empieza de nueva cuenta a permear las estructuras institucionales y las estructuras gubernamentales y los sistemas políticos, sobre todo en Europa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa es una discusión muy importante que hay que dar, porque muy poca gente o muy pocos analistas, muy pocos actores políticos están reconociendo la emergencia nuevamente del fascismo. Y yo creo que sí, evidentemente, 70 años de la derrota del fascismo, Rusia lo hace con mucho valor, lo hace con mucha apertura, porque pues además fue quien al término de la Segunda Guerra Mundial pues pone cerca del 50% de las víctimas, ¿no? Hablamos de cerca de 27 millones de personas entre soldados y civiles. Entonces, me parece que es un polo importante que se enfatice esta parte, que hay que dar esa lucha de nueva cuenta y abrir la discusión en Europa. Por el lado de la incorporación de América Latina llama mucho la atención que estos acercamientos pues, se enfatizan o se exacerban en el contexto de eh, este planteamiento mucho más agresivo y mucho más abierto que con el que está cerrando Obama su segundo periodo presidencial. Se acerca Maduro, se acerca también Cristina Kirchner y se acerca también, como lo mencionabas, Raúl Castro, ¿no? En un giro me parece muy estratégico, muy importante, un paso que había que hacer porque justamente habíamos puesto en tela de juicio el reinicio de las relaciones diplomáticas y económicas y sociales entre Estados Unidos y Cuba, ¿no? Esto me parece que es un mensaje muy claro, eh, es decir, sí, queremos reiniciar las relaciones con Estados Unidos, pero también es cierto que vamos a reforzar nuestra alianza estratégica. Entonces, esto en otras discusiones lo hemos referido, ya es importante analizarlo porque reavivan, ¿no?, hasta cierto punto el contexto de la Guerra Fría, César, y del papel tan relevante que cumplió América Latina, sobre todo Cuba, hablando de la crisis de los misiles y de la participación que tuvo la pequeña isla en torno al equilibrio de poder entre Rusia y Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría. Entonces, no, evidentemente no es la magnitud de la que tuvo en los años 60, sin embargo, sí me parece que Cuba apela de nueva cuenta al equilibrio de poder, al decir, al dar un mensaje muy claro en el contexto internacional de Cuba no está puesta aún a la venta, ¿no? Es necesario actualizar ciertos planteamientos de la Revolución Cubana, pero eso no significa que hay que traicionar los principios fundamentales sobre los que se asienta la Revolución Cubana, César.
Sí, fíjate que creo que ha jugado un papel como bastante inteligente Cuba, ¿no? O sea, ha hecho esta situación en donde, pues, a partir de la apertura, hemos hablado bastante sobre esto también con Estados Unidos. De hecho, tú has de saber que en esta semana, pues se está celebrando aquí en México el Foro Económico Mundial sobre América Latina, ¿no? Que es como una de las secciones antes de llegar a Davos. Eh, y Cuba, bueno, el gran foco de atención en estos momentos es la ministra de Hacienda de Cuba, ¿no? Y que, vaya, o sea, son como varios mensajes ahí, ¿no? Habría que también ver, analizarle eh, lo que está sucediendo respecto de Raúl en Rusia y su ministra en México en el Foro Económico Mundial sobre América Latina, ¿no? O sea, vaya, este punto es como hay que hilar muy fino, porque creo que las estrategias que se están siguiendo, que se van a seguir, eh, tienen que ver con la necesidad de nuevos actores y nuevos aliados que no precisamente, desde mi punto de vista, reconfiguren de forma total la Guerra Fría, pero sí hay como ese eco, pues, que estamos todavía escuchando, ¿no? Eh, y me parece bastante importante el mensaje que se da, ¿no? O sea, a 70 años del fascismo, a 70 años de la derrota de a 70 años de que se demostró que era derrotable, y que no solo era derrotable, sino que además se demostró que 70 años se le ha podido expulsar por completo de una forma que todavía no ha causado, no se ha, eh, no ha adquirido una forma completa totalitaria, digamos, en el sentido de que se ha instalado de forma completa. Bueno, son 70 años que hemos seguido resistiendo y me parece un acto bastante valiente asumir ese compromiso contra el fascismo y que lo hagan desde la Rusia el presidente Nicolás Maduro y el presidente Raúl Castro, en un sentido en donde hay una solidaridad, ¿no? O sea, la solidaridad de los pueblos para seguir resistiendo al fascismo. Creo que ese es un punto bastante importante, es un mensaje al mundo que creo que se debe replicar en cualquier parte de este, ¿no? Sí, y cerraría, César, diciendo justamente que el pretexto para reunirse es un tema fundamental, o sea, la derrota del fascismo es un mensaje importante para la comunidad internacional, la revitalización de una discusión, pero por el otro lado, el mensaje, digamos, implícito también lo es, ¿no? El mensaje de América Latina para con, para con Estados Unidos también es muy claro, es decir, estamos diversificando nuestras alianzas estratégicas, ¿no? Y hasta ahí dejaría mi comentario, César. Pues Tania, ¿qué te parece si nos vamos a un corte musical y regresamos para discutir, seguir discutiendo aquí en Alameda 67 la agenda de la CELAC? Venga.